Prepárate para adentrarte en un misterio, un misterio que ha intrigado a historiadores durante siglos. Hoy nos adentramos en la batalla de Covadonga. Es un punto de inflexión en la historia de España. Está envuelto en un halo de incertidumbre y leyenda. Imagina la península ibérica a principios del siglo XVIII. Los visigodos que habían gobernado durante siglos han caído. En su lugar, las fuerzas del califato omeya dominan la mayor parte del territorio. Pero en las montañas del norte, en Asturias, un líder llamado Pelayo se alza en rebeldía. Fue Pelayo al frente de un pequeño grupo de asturianos el responsable de encender la llama de la Reconquista. Esa larga lucha por recuperar la península. O es la batalla de Covadonga, una historia magnificada, un mito forjado para alimentar la identidad nacional. Tenemos acceso a crónicas, análisis históricos e incluso controversias que nos ayudarán a desentrañar este enigma. Comencemos por situarnos en el escenario de esta batalla. El reino visigodo, debilitado por luchas internas, sucumbe ante el avance musulmán. Munuza, un gobernador musulmán, se encuentra con la resistencia de Pelayo, quien se niega a someterse al nuevo orden. Pero, ¿quién era realmente este Pelayo? Las fuentes no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Algunos lo presentan como un noble visigodo, un defensor de la antigua estirpe, mientras que otros sugieren que era un líder local, un caudillo asturiano que defendía su tierra. Este misterio sobre sus orígenes ya nos da una pista de lo complejo que será separar la realidad de la leyenda. Totalmente. Lo que sí sabemos es que su negativa a someterse al dominio musulmán lo convirtió en un símbolo de resistencia. Sin duda. Un símbolo de resistencia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque dependiendo de a quién le preguntes, la batalla de Covadonga fue una pequeña escaramuza o una gloriosa victoria, un punto de inflexión o un simple capítulo en una lucha mucho más larga. Para comprender la magnitud de este enigma debemos sumergirnos en las diferentes perspectivas que nos ofrecen las fuentes. Empecemos por la visión musulmana. El cronista Al-Makwari, escribiendo siglos después, describe a Pelayo como una molestia menor, un asno salvaje refugiado en las montañas con un puñado de seguidores. Es decir, que desde la perspectiva de Makwari ni siquiera era una amenaza real para el califato omeya. Exactamente. Para los musulmanes de la época, Pelayo y sus hombres eran insignificantes, un obstáculo menor en su avance por la península. Un contraste enorme con la posterior narrativa cristiana que lo presenta como una victoria decisiva. Ya podemos ver cómo las versiones divergen desde el principio. Desde el principio. ¿Cómo es posible que un evento tenga interpretaciones tan diferentes? Ahí reside la fascinación de la historia. No se trata solo de hechos, sino de cómo esos hechos se interpretan y se transmiten a través del tiempo. Pasemos ahora a la visión cristiana que nos llega a través de la crónica de Albelda. Esta crónica escrita en el siglo IX nos presenta una perspectiva completamente distinta. Si Al-Makwari minimizaba la importancia de Pelayo, la crónica de Albelda lo convierte en un héroe, ¿verdad? Efectivamente. En la crónica, Pelayo no solo es un líder militar, sino un defensor de la fe cristiana. La batalla se convierte en un enfrentamiento épico entre el bien y el mal, la cristiandad contra el islam. Incluso se describe una escena en la que el obispo Opas, enviado por los musulmanes, intenta convencer a Pelayo de que se rinda. Un momento de tensión dramática que refleja la complejidad de la época, lealtades divididas, decisiones difíciles. Exacto. La crónica describe a Opas como un personaje torturado, debatiéndose entre su fe y su lealtad a los nuevos gobernantes. Pelayo, por supuesto, se niega a rendirse, y lo que sigue es un relato de una batalla milagrosa donde la intervención divina juega un papel decisivo. La crónica relata la batalla como una victoria épica, donde las fuerzas de Pelayo, a pesar de ser inferiores en número, logran derrotar al ejército musulmán gracias a la ayuda de Dios. Una historia que sin duda buscaba inspirar y movilizar a los cristianos en su lucha. Precisamente. Mientras que para los musulmanes era una escaramuza sin importancia, para los cristianos fue un triunfo divino que marcaría el inicio de la Reconquista, la lucha por recuperar la península. Entonces tenemos dos versiones completamente opuestas. ¿Cómo podemos discernir qué ocurrió realmente en Covadonga? ¿Fue el inicio de la Reconquista o una simple escaramuza? Esa es la pregunta que nos intriga. Y para responderla, debemos adentrarnos en el debate historiográfico, un terreno donde los expertos no siempre se ponen de acuerdo. Adentrémonos en ese debate que nos lleva al corazón del misterio de Covadonga. Por un lado, tenemos la visión de Covadonga como el germen de la Reconquista, la chispa que encendió una lucha de siglos. Una visión épica que ha alimentado la imaginación de generaciones, ¿no? Pelayo como el héroe fundador, el defensor de la fe que se alza contra el invasor. La batalla como símbolo de resistencia, el momento en que se planta la semilla de la España que conocen. Exacto. Esta interpretación destaca la importancia simbólica de Covadonga. Pelayo se convierte en el David que se enfrenta a Goliat, el pequeño reino asturiano, desafiando al poderoso califato. La victoria, aunque pequeña en escala, se carga de un significado trascendental.
el inicio de la reconquista de la península. Es una narrativa poderosa sin duda, pero es realmente precisa. Podemos reducir la complejidad de la reconquista a un proceso que duró siglos a un solo evento. Ahí está la clave del debate. Algunos historiadores cuestionan esta visión argumentando que simplifica en exceso un proceso histórico mucho más complejo. Reducir la reconquista a un único evento como Covadonga sería ignorar la multitud de factores y actores que intervinieron en este largo proceso. Es decir, que Covadonga no sería un punto de partida, sino un capítulo dentro de una historia mucho más amplia. Una historia que además estaba llena de matices, ¿no? No era una simple lucha entre dos bandos homogéneos. Exactamente. La reconquista no fue un proceso lineal ni homogéneo. Hubo periodos de avance, de retroceso, de coexistencia pacífica e incluso de alianzas entre cristianos y musulmanes. La península ibérica era un mosaico de culturas y religiones mucho antes de la llegada del Islam, y esa diversidad se mantuvo en gran medida durante la época musulmana. La sociedad andalusí era una sociedad plural con una importante presencia cristiana y judía. Entonces, ¿dónde encaja Covadonga en este complejo panorama? ¿Fue realmente un punto de inflexión o, como sugieren algunos, simplemente una escaramuza magnificada por la historia? Esa es la pregunta del millón. Si bien es cierto que la batalla tuvo un impacto significativo en el norte peninsular, su importancia en el contexto general de la Reconquista es objeto de debate. Para algunos marca un antes y un después, el momento en que la resistencia cristiana cobra fuerza y comienza a organizarse. Pelayo se convierte en un líder carismático que logra unificar a diferentes grupos y sentar las bases para la formación del Reino de Asturias. Efectivamente. Y ese reino de Asturias se convertiría en el germen de los futuros reinos cristianos que a lo largo de los siglos irían expandiendo sus territorios hacia el sur. En esta visión, Covadonga sería la piedra angular sobre la que se construye la España cristiana. Pero como hemos mencionado, otros historiadores relativizan su importancia. Argumentan que no podemos atribuir a Covadonga un papel determinante en un proceso que se extendió durante casi 8 siglos. Exactamente. La Reconquista fue un proceso largo y complejo con múltiples causas y consecuencias que no puede reducirse a un único evento. Estos historiadores ven en Covadonga una victoria local importante para Asturias, pero sin mayor trascendencia en el desarrollo global de la Reconquista. Entonces, ¿cómo podemos entender Covadonga? ¿Es un mito, una realidad exagerada o un evento histórico crucial? Si no podemos fiarnos de una sola versión, ¿cómo podemos acercarnos a la verdad? Creo que la clave reside en comprender el poder de las narrativas históricas. Covadonga, independientemente de su alcance real, se convirtió en un símbolo, un mito fundacional para los reinos cristianos. Un relato épico que servía para legitimar su poder y fortalecer la identidad de sus súbditos. Una historia que se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo. Exactamente. Y esa narrativa ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en nuestra percepción del pasado y en la construcción de la identidad española. Covadonga nos enseña que la historia no se compone solo de hechos, sino también de cómo esos hechos se interpretan y se utilizan para construir relatos. Es fascinante cómo un evento histórico puede adquirir una dimensión simbólica que trasciende su propia realidad, y cómo esa dimensión simbólica puede tener un impacto duradero en la cultura y la memoria colectiva. Pero esto también nos plantea un problema, ¿no? Si la historia puede ser moldeada por la narrativa, ¿cómo podemos saber qué es real y qué es invención? Esa es la gran pregunta que nos deja Covadonga, y no hay una respuesta fácil. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de la complejidad de la historia, de que no existen verdades absolutas, sino interpretaciones. Entonces, ¿cómo podemos abordar el estudio de Covadonga sin caer en simplificaciones o en la manipulación de la historia? En mi opinión, la clave está en ser críticos con las fuentes, en contrastar las diferentes versiones, en analizar el contexto en el que se escribieron y en comprender las motivaciones de los autores. Es decir, que debemos convertirnos en detectives del pasado, buscando pistas, examinando las pruebas y construyendo nuestra propia interpretación de los hechos. Exacto. Covadonga nos invita a cuestionar, a investigar, a debatir, a no aceptar la historia de forma pasiva, sino a participar activamente en la construcción de nuestro conocimiento del pasado. Y en ese proceso de investigación, las crónicas que mencionamos al principio, la de Albelda y la de Almaquari, son piezas clave del rompecabezas. ¿Qué podemos aprender de ellas? Analizarlas en detalle nos permitirá comprender mejor las diferentes perspectivas sobre la batalla, identificar sus diferencias y similitudes y descubrir cómo cada una de ellas construye su propia versión de los hechos. Sería como ponerlas frente a frente, ¿no? Ver dónde coinciden y dónde divergen y a partir de ahí intentar reconstruir una imagen más completa, aunque quizás nunca definitiva, de lo que pudo ocurrir en Covadonga. Precisamente. Sumerjámonos entonces en el análisis de estas crónicas y veamos qué nos revelan sobre este misterio que nos ha cautivado. Comencemos por la crónica de Albelda, escrita en el siglo IX, casi un siglo después de la batalla. Es una fuente cristiana escrita en un contexto donde el reino asturiano se estaba consolidando.
Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que la crónica nos ofrezca una visión épica y providencialista de Covadonga. Ya lo decíamos antes, ¿no? Pelayo se convierte en un héroe elegido por Dios, un defensor de la fe cristiana contra el avance del Islam. La batalla deja de ser una simple lucha territorial para transformarse en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Exacto. La crónica describe la batalla como un milagro, una intervención divina que concede la victoria a los cristianos a pesar de su inferioridad numérica. Las flechas y piedras lanzadas por los musulmanes se vuelven contra ellos, mientras que los cristianos, protegidos por la Virgen María, combaten con valentía y fervor religioso. Es una narrativa que buscaba inspirar a las tropas cristianas, infundirles valor y fe en su lucha. Un relato épico que sin duda tuvo un gran impacto en la moral de la época. Efectivamente. La crónica de Albelda no es solo un relato de la batalla, sino una herramienta de propaganda política y religiosa. Se buscaba legitimar el poder de la nueva dinastía asturiana y crear un sentimiento de unidad y resistencia frente al enemigo común. Es decir, que la crónica nos habla tanto de la batalla en sí como del contexto en el que se escribió. Una época de incertidumbre, de lucha por el poder, donde un relato épico como el de Covadonga podía ser crucial para unificar a un pueblo. Precisamente. Y es importante tener en cuenta ese contexto a la hora de analizar la crónica. No podemos tomarla al pie de la letra, sino leerla con ojo crítico, conscientes de las intenciones del autor y de la forma en que se construyó el relato. Pasemos ahora al otro lado del espejo, a la visión musulmana de la batalla representada por el cronista Al-Makwari que escribió en el siglo XVII. Ya sabemos que su perspectiva es radicalmente diferente. Sí, Al-Makwari nos ofrece una visión mucho más pragmática. Pelayo no es un héroe, sino un personaje marginal, un asno salvaje, que se esconde en las montañas con un pequeño grupo de seguidores. La batalla, lejos de ser un evento trascendental, se describe como una escaramuza sin importancia, una molestia menor para las fuerzas del califato. Es increíble cómo un mismo evento puede tener interpretaciones tan opuestas. Mientras que la crónica de Albelda lo eleva a la categoría de milagro divino en Makwari, lo reduce a una anécdota casi irrelevante. Esa diferencia nos muestra la importancia de contrastar las fuentes, de no conformarnos con una sola versión de la historia. Cada relato está condicionado por la perspectiva del autor, por el contexto en el que escribe, por sus propias creencias e intereses. Y en este caso, la distancia temporal entre la batalla y la escritura de las crónicas también juega un papel importante. Tanto la crónica de Albelda como el relato de Al-Makwari están basados en fuentes anteriores que a su vez pueden haber sido influenciadas por intereses políticos, religiosos o culturales. Exacto. Por eso es fundamental analizar las fuentes con rigor y espíritu crítico, teniendo en cuenta su contexto, sus autores y sus posibles sesgos. Solo así podemos acercarnos a una comprensión más completa y nuanced de lo que pudo haber ocurrido en Covadonga. Covadonga nos recuerda que la historia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un puzzle complejo que debemos reconstruir a partir de fragmentos dispersos y a menudo contradictorios. Y en ese proceso de reconstrucción debemos ser conscientes de que nuestra propia perspectiva también juega un papel. No podemos despojarnos de nuestros prejuicios y preconcepciones, pero sí podemos intentar ser lo más objetivos posible, buscando siempre la evidencia y contrastando las diferentes versiones. Covadonga nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar nuevas fuentes y a reinterpretar el pasado a la luz de nuevos conocimientos. Es un viaje fascinante que nos lleva a las profundidades de la historia, donde la realidad y el mito se entrelazan en un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero en esa búsqueda, en esa indagación constante, reside la verdadera pasión por la historia. Covadonga nos enseña que el pasado no es algo estático, sino un diálogo constante entre las diferentes voces que lo han narrado a lo largo del tiempo. Y a nosotros como herederos de ese legado nos toca seguir escuchando esas voces, interpretándolas y construyendo nuestra propia visión de la historia. Es una tarea apasionante sin duda. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para dejar a nuestro oyente con una pregunta para ponderar. ¿Qué nos dice la controversia en torno a Covadonga sobre el poder de la narrativa histórica? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la historia, cómo se transmiten los relatos del pasado y cómo esos relatos influyen en nuestra percepción del presente. Covadonga, con su misterio y sus múltiples interpretaciones, nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino una construcción humana sujeta a las mismas pasiones, intereses y contradicciones que nos definen como especie. Una lección valiosa que nos acompaña más allá de este deep dive, invitándonos a cuestionar, investigar y a construir nuestra propia visión del mundo. Hasta la próxima inmersión en las profundidades del conocimiento.